Buenos días y vamos a empezar con esta clase que sería nuestra clase número 8. Sería nuestra clase, lo hemos dejado un tiempo apartado para intentar mejorar las condiciones que gracias a mis compañeros de Fuerteventura 2000 pues vamos a poder grabar de una forma mucho más completa y con medios más adecuados a nuestro alcance. Recordarles que nuestra idea es terminar y abrir este centro de formación profesional en Senegal y que en él tengamos acceso todos los alumnos de los países colindantes y que seamos un ejemplo para que se pueda exportar a otros países este modelo. En la última clase, si mal no recuerdo, hablamos de los circuitos, de los esquemas, de los mecanismos. En esta nueva etapa vamos a podernos apoyar en taller y vamos a hacer prácticas reales y vamos a ver el por qué funcionan las cosas y el porqué de las cosas. Porque la ciencia es algo realmente hermoso y todo lo que se puede llevar a cabo, demostrarlo y justificarlo con números, con matemáticas en este caso, con el ejemplo real de que lo que explicamos se cumple, pues realmente nos llevará a adquirir conocimientos. Y no solo conocimientos, sino curiosidad. Chicos, lo más importante es la curiosidad. Cuando tenemos curiosidad por algo, cuando tenemos curiosidad por algo, tenemos la capacidad de coger y decir, vamos a ahondar, vamos a profundizar en el tema. Y esto es lo que quiero. Y bueno, voy a empezar. En algunos momentos notarán que rodaré un poco la cámara porque no sé, con las luces no se termina de ver bien. Pero bueno, podemos intentar apagar algunas y quitar esta de aquí, quizás que nos moleste un poco. Siempre da gracias a los compañeros de Soconeper, de NASCO Feeding Mais y del movimiento panafricanista FIPAM. También estas clases van dedicadas a todos los alumnos que quieran aprender, porque independientemente de que hagamos alusión a la NFC 15100, que es la normativa francesa que regula las instalaciones eléctricas en algunas de sus partes, en la baja tensión, como nuestro Real Decreto 842/2002, pues la electricidad es lo mismo. Cambian los colores de los conductores, cambian algunos tipos de normativas, cambian los sistemas a tierra, cambian varias cosas, pero lo que nunca cambia es la forma de comportamiento de la física y de la electricidad. Sigue siendo la misma, salvo lo que no hemos descubierto. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Arriba en la esquina pone que todo campo eléctrico genera un campo magnético y también a la inversa. Todo campo magnético genera un campo eléctrico. Hay unas tablas de medida que las pondremos en la próxima clase y veremos qué es cada cosa. Ya sabemos que los voltios se miden, el voltaje se mide en voltios, la intensidad se mide en amperios, la resistencia se mide en ohmios y la potencia, que es una resultante, por decirlo así, en la que interactúan el voltaje y la intensidad, es un producto, la potencia es un producto, realmente se mide en vatios y hay otras medidas, en julios por ejemplo, pero en el sistema internacional de medidas y en la parte eléctrica lo vamos a utilizar en vatios. Los vatios veremos más adelante que tienen muchas partes. Tenemos vatios, tenemos potencia, hablando de los términos de potencia, la potencia, tenemos varios factores de potencia y varios factores que implican comportamientos diferentes. Pero vamos a empezar por la parte básica. Así que me pongo en pie y lo voy a explicar desde aquí. Vamos a ver. Todo campo eléctrico genera, como hemos dicho, un campo magnético y todo campo magnético genera un campo eléctrico. Perdón, vamos a ponerlo en este lado para que se vea y lo vamos a ir rodando según estemos en un lado o en otro. Vale, bien. Aquí lo pongo. Aquí lo hemos puesto en rojo
todo campo eléctrico genera un campo magnético y todo campo magnético genera un campo eléctrico. Y así hasta el agotamiento de las causas que generan que ese campo se mantenga. ¿El por qué? Porque podemos tener una forma de crear tanto el campo eléctrico como el campo magnético de una forma permanente, o a su vez coger y que este campo se produzca por fenómenos naturales casuales y que tienda a disminuir o a mantenerse. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hemos conseguido crearlos y mantenerlos. Por eso tenemos sistemas eléctricos estables o lo más estable posible. Y vamos a hacer un repaso rápido. Teníamos generalmente, se basa en un sistema de 4 conductores. Cuando utilizamos lo que es ya consumo 5 con el conductor de tierra, que aquí no lo hemos representado, pero suele ser de color verde amarillo. Tenemos las 3 fases, o línea 1, línea 2, línea 3, que tienen su nombre, R, S y T. Las hemos representado con el fusible. Si recuerdan bien, ¿por qué? Porque la fase tiene que estar protegida. El neutro no está protegido, salvo casos determinados. Y lo hemos puesto fase 1, fase 2, fase 3, y los colores por los que se determina: marrón, negro, gris. El neutro siempre es azul. La fase es independientemente del orden, porque realmente utilizaremos 3 para distinguir en las conexiones qué es lo que hace cada uno. Y vale, aquí hemos puesto un eje de abscisa en el cual tenemos valores positivos, valores negativos y valores que equivalen a 0, neutro, un valor que no equivale a nada. Aquí tenemos más y menos. ¿Qué quiere decir? Vamos a fijarnos en la primera fase y vamos a ponerle un color. La primera fase que hemos dibujado vamos a ponerle que sea de color rojo. Vamos a ponerla aquí, color rojo, la primera fase. En verdad sería marrón, no tenemos marrón, pero vamos a poner que este es el marrón. Y fíjense lo que hace en el eje de abscisas. Aquí pasa por un valor 0, pasa por un valor negativo que hemos resaltado aquí, y después vuelve a subir a un valor positivo, así continuamente. Esto se llama alternación. Es una onda alterna, es una onda que realmente se representa de esta forma. Esto es el símbolo de la corriente alterna. Lo habíamos visto ya, pero vemos, si dibujamos aquí el eje de abscisas, veremos que tiene un valor positivo, un valor negativo y un valor 0. ¿Y qué pasa con esto? Que aquí, si se fijan, lo hemos representado en varios colores. Marrón, vamos a ponerle negro, gris, que en verdad lo hemos representado con los colores marrón, con los colores rojo, verde y azul, porque son los que tenemos. Y si se fijan, encima tenemos unos huecos, unas flechas y que pone un 0, un número 0. Y aquí hay unos huecos. ¿Qué pasa? Ese hueco es el color neutro, porque si se dan cuenta, aquí solo tenemos representadas las 3 fases, ¿verdad? Tenemos la primera fase, ¿vale? Tenemos la segunda fase, vamos a representarla en verde, ¿vale? Y tenemos la tercera fase, que la hemos representado con el color azul. Vamos a ponerla aquí. ¿Cuál es la magia de la electricidad en esto? Que a 300.000 kilómetros por segundo no vamos a percibir estos pequeños huecos que quedan cuando pasa de valores negativos a valores positivos, de valores negativos a valores positivos, y pasando por el cruce del eje de abscisas, que es donde se anulan, donde se convierte en un 0 real. O sea, no hay carga, quedan estos huecos. Pero el ojo humano no es capaz de captarlo a 300.000 kilómetros por segundo. Imposible. No estamos diseñados para eso. El cuerpo es una máquina perfecta, una máquina llena de sensores. Pero nuestros sensores no nos permiten percibir esto. Lo podemos ver en un osciloscopio, que lo hemos puesto aquí debajo, y es un aparato en el cual podemos ver el comportamiento de la onda, la cresta de la onda, los valores, cómo se comportan, las perturbaciones, los armónicos que se pueden producir, etcétera. Pero esos son temas que veremos más adelante cuando tengamos mucho más reforzado, cuando tengamos base, porque primero hay que tener una base, unos buenos cimientos para empezar a trabajar. Y
hoy vamos a hacer pues alusión a 3 conceptos. En la última clase habíamos hablado de que para la distribución de sistemas eléctricos y para hacer consumo de estos utilizamos lo que son transformadores de potencia. Y los transformadores de potencia se suelen utilizar en 2 funciones. Son arrollamientos de espiras, arrollamientos de espiras de cobre, individuales, números de vueltas que crean un campo magnético y crean tienen 2 bobinados, consta de 2 o más bobinados. Lo que produce el primero se produce, por decirlo así, como un fenómeno de copia, para que lo podáis entender de una forma mucho más fácil. En el segundo, lo que va a producir en el primero, si inyectamos un voltaje, se va a producir en el segundo, pero va a ser proporcional al número de vueltas. Si tenemos 10 voltios en el primero y 5 voltios 10 vueltas en el primero y 5 vueltas en el segundo, si inyectamos 10 voltios por el primero, saldrán 5 voltios por el segundo. Pero el transformador es una máquina reversible. Si metemos 5 voltios por el segundo, saldrán 10 voltios por el primero. O sea, todo va a ir en base al número de vueltas. Esto lo llamamos espiras eléctricas, un arrollamiento de cobre sobre un núcleo ferromagnético se llama espira de corriente y también lo solemos llamar bobina, pero no deja de ser un fenómeno físico alucinante, como algo produce un comportamiento sin rozar en otra segunda bobina, en otra tercera bobina. Interesante, ¿verdad? Muchísimo. A mí, hasta el día de hoy, me alucina porque creo que la parte de la física y de las matemáticas es algo muy brillante, la electricidad. Es algo que ni siquiera hoy nos resulta fácil entender, como algo, una cubeta llena de aceite, de un gas inerte que ya no se utiliza, es fluoruro de azufre, para apagar los pequeños cortocircuitos o los grandes, bueno, en este caso grandes, porque no estamos hablando de pequeñas potencias, estamos hablando de transformadores de potencia. Cuando hablamos de transformadores de potencia, hablamos de potencias muy grandes. Ahora vamos a poner también en la pizarra para que veamos a qué alude cada una. ¿Qué es un vatio? ¿Qué es un megavatio? ¿Qué es un teravatio? ¿Qué es un kilovatio? Están las medidas igual que en el eje de abscisa, están por encima de 0 y por debajo de 0. O sea, múltiplos y submúltiplos, cantidades ínfimas y cantidades enormes. Pero bueno, vamos a no desviarnos del tema. Y aquí hemos dibujado lo que es la conexión estrella. ¿El por qué? Porque en la conexión estrella sacamos del medio un conductor neutro. Aquí tenemos estos pequeños huecos que se van quedando en 0 y que tienen valores positivos cuando estamos por encima del eje de abscisa y valores negativos cuando estamos por debajo del eje de abscisa. Vamos a acercarlo un pelín más para que se pueda ver. Aquí lo podemos ver. Tenemos valores positivos por encima y valores negativos. Vamos a ponerlo en este lado. Y me voy a poner aquí para que coja y se vea, para que ustedes puedan ver. ¿Vale? Aquí. Positivo, negativo y 0. En medio. Aquí no hay nada. Y aquí tenemos valores positivos y valores negativos. ¿Qué quiere decir? Que está fluctuando, que es una onda senoidal, que se está moviendo. Nos está diciendo que hay un movimiento. Hay un movimiento de electrones. Hay una vibración, por decirlo, porque también es cierto que, como recordamos, en la cabeza de un alfiler se calcula que hay unos 3 billones de átomos y electrones interactuando entre ellos. O sea, cada átomo pues intentará robar de la última, de los átomos que tiene al lado, de la última capa, los tantos electrones como necesite para buscar el equilibrio. Pero el espacio es muy pequeño. Entonces, la gran pregunta es, ¿la corriente se mueve o simplemente vibra? Porque si le ponemos corriente, imagínense, le damos un suministro eléctrico a un alfiler con las medidas de protección adecuadas para que haya una resistencia y no haya un cortocircuito,
evidentemente van a interactuar entre ellos, pero no se van a mover del alfiler. Entonces, la corriente se desplaza o interactúa en el mismo sitio dando saltos de un lado a otro. Los átomos, saltando los electrones de capa en capa, de la última capa de valencia. Quédense con esa cuestión porque es interesante. Vale, volvemos. Y aquí, en la raíz de 3, en el supuesto, vamos a poner 3 ejemplos que para mí son muy importantes. Y me voy a sentar para poderlo explicar mejor, porque si no, no me vais a ver la cara, no me van a ver la cara. Entonces, bueno, vamos a explicarlo de una forma mucho más cómoda. Primer supuesto, 127, 230 voltios. L1, L2, L3. Y en el medio tenemos la raíz de 3, 1,73. Si la raíz de 3 la llamo, veremos que es 1,73. Y nuestro sistema generalmente de transporte suele ser a 400 voltios. Entre fase y fase hay 400 voltios. Solo el neutro compensador es el que utilizamos para que haya 230, pero no en todos los casos. Y esto es lo que vamos a ver. ¿El por qué? Porque tenemos 3 supuestos. Primer supuesto, 127, 230. Son voltajes aproximados porque recordemos que siempre van a haber pues, variaciones, 231, 228, 125, 124. En todo movimiento hay unas pérdidas. Y hay unas pérdidas por calor, por resistencia, por miles de fenómenos. Por los receptores que están conectados, el comportamiento de los receptores, qué es lo que, en qué se transforma la energía. Una vez que la producimos, la hacemos circular por un conductor, la hacemos llegar a un cuerpo que se comporta de una forma determinada y ese cuerpo, según sus componentes, va a tener un comportamiento y unas pérdidas en base a qué es lo que lo atraviesa. Esta, por ejemplo, habíamos hablado de la teoría de circuitos y de Kirchhoff, en la cual la suma de la resistencia y de los voltajes son iguales tienen que darnos por igual los resultados de la suma de la batería principal, tanto las pérdidas como las intensidades. Pero hay algo que no se tiene en cuenta en Kirchhoff, que son los calentamientos y las pérdidas. Tenemos la ley de nudos y la ley de malla, pero matemáticamente sí, los números nos dan, pero algo que llevamos a cabo en el papel nos va a dar una cifra, pero las cifras realmente no están conectadas a la corriente, con lo cual son números, son aproximados. En la electricidad las matemáticas son una base espectacular porque nos dan datos, pero no nos pueden dar datos exactos. Un ejemplo muy claro, ¿cómo medimos un cortocircuito y qué intensidad ha producido el cortocircuito? No lo podemos medir. ¿Por qué? Por 2 cosas muy simples. Una, son fenómenos que se producen en su mayoría de forma inesperada, salvo en pruebas en laboratorio. En los laboratorios ya podemos ver cómo los conductores pues, pueden aguantar una cierta intensidad, los aislantes que los protegen tienen una cierta intensidad también de aguante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, cuando hay un cortocircuito, no podemos medirlo. No sabemos cuándo se va a producir y no sabemos qué intensidad ni qué es lo que está conectado en ese momento. Puede que lo sepamos si es una bombilla y es en una casa. Ley de Ohm sobre la marcha y fuera. Y veremos aproximado. Una pinza amperimétrica en un momento determinado lo podemos provocar y podemos ver qué es lo que nos da números aproximados. Pero es instantáneo y es a la velocidad de la luz. Acuérdense de esos, chicos. 300.000 kilómetros por segundo. Vamos a lo que vamos. Vale, tenemos la conexión estrella, tenemos L1, L2 y L3. Y en el medio hemos dibujado el neutro, azul, 0. Como lo tenemos en el eje de abscisa, si en el banco yo tengo un euro, un CEFA, un dólar, y me pasan un recibo de 1 euro, el resultado es 0. Entonces aquí es 0. ¿Y qué hacemos aquí? Que tenemos L1 más el neutro.
Vamos a verlo en este lado y ahora me doy la vuelta para que lo puedan ver desde aquí. ¿Perdón? Fíjense el primer ejemplo. 127, 230 voltios. En este lado no estamos utilizando el neutro, estamos utilizando dos fases. Este es el primer ejemplo, que tengamos un suministro, aquí generalmente todo es a 230 voltios, 400 voltios. Quiere decir que entre cualquiera de las fases y el conductor de neutro van a haber 230 voltios. Pero entre cualquiera de las fases, entre ellas, si no las utilizamos, habrá un 400 voltios. Fase R o línea L1 y fase S o línea L2, por ejemplo, entre ellas habrán 400 voltios. Para tener los 230 o los 127 tenemos que utilizar el neutro. En casi todo el mundo ya se utiliza un voltaje de 230 voltios. ¿Por qué? A mayor voltaje, menor intensidad, más fácil el transporte y menos tenemos que invertir en conductores. Tiene sus ventajas. También lo veremos. Como digo, poco a poco, porque las clases quiero que sean intensas, que estén bien datadas y que tengamos todos los ejemplos habidos y por haber para que podamos llevarlas a buen puerto, como solemos hacer. Y fijaos en el esquema, fíjense en el esquema, 127-230. Tenemos dos fusibles, están protegidos. Ven, L1, lo tenemos aquí, y L2. Aquí tenemos L1 y L2. ¿Qué quiere decir? Que el neutro aquí no lo estamos utilizando. Perdón, el neutro aquí no lo estamos utilizando. Estamos utilizando L1 y L2. 127-230. ¿Por qué? Entre L1 y el neutro hay 127 voltios. Entre L2 y el neutro hay 127 voltios. Y entre L3 y el neutro hay 127 voltios. No quiere decir que se sumen y den 127 voltios. El concepto es diferente. Y ahora lo vamos a ver el porqué. Vemos aquí el esquema, habíamos aprendido a leer esquemas y cómo se conectan. ¿Y este qué esquema es? A ver si alguien se acuerda. Bifilar, porque nos dice el número de conductores y cómo van conectados. Vemos que aquí tenemos un interruptor. Cuando cerramos el interruptor, lo pegamos, clac, la bombilla se enciende. Tenemos, entra la corriente, recoge todo el circuito, atraviesa la lámpara y sale por el otro lado. Sale entre comillas. Sale entre comillas. Tenemos el supuesto 2, L1, aquí, y el neutro, 230 voltios. Acuérdense, 400 voltios entre la raíz de 3, 230 voltios. Aquí sí nos estamos utilizando el conductor neutro. Fíjense, tenemos el fusible L1, tenemos un interruptor también, y tenemos el conductor neutro. Cerramos el interruptor, pasa la corriente a la lámpara, y de la lámpara llega al conductor neutro. El circuito queda cerrado. Actúa. Y aquí tenemos el supuesto 3, 400 voltios. Un motor trifásico. Y tenemos aquí, no lo hemos puesto, pero vamos a ponerlo. L1, L2 y L3. Los motores no llevan neutro, por lo general, los motores trifásicos. Porque aquí también hemos puesto el 3 y la onda senoidal que nos va a decir realmente que es un motor trifásico. Esto realmente da igual porque es como si la línea continuase y realmente, pues bueno, nosotros nos hemos acoplado a un punto determinado en el cual podemos sacar corriente. Una cosa muy importante, si este cable me aguanta 50 amperios, para poner un ejemplo, este fusible tiene que ser de mayor calibre, 30 amperios, 45 amperios, a lo más justo, porque vamos a tener un tipo de curva determinado en el cual los fusibles van a entender cuando hay una subida de intensidad, cuando el amperaje sube, y en base a cómo esté diseñado el fusible, a su curva de salto, nos va a decir si el fusible va a interpretar si es un cortocircuito real o una avería real, o simplemente es un parámetro que se ha producido en un momento determinado y que tiene un tiempo de retardo para volver a su estado normal. Se enfría, vuelve a su estado
normal, no se enfría del todo porque está circulando un fluido eléctrico por él, pero va a tener unos valores de temperatura normales en los cuales la instalación nos va a decir que está dentro de los parámetros en los cuales no hay una avería. El tema de los fusibles es por eso que siempre la parte más cara de una instalación eléctrica es el cable. Por eso las protecciones tienen que saltar mucho antes de que el cable se dañe. En toda base de todas las instalaciones eléctricas, las protecciones siempre aguantan menos que el cable. El cable siempre tiene que ser el que aguante más. No es lo mismo cambiar un magnetotérmico, vamos a poner para que lo vean aquí en el cuadro eléctrico aquí, un magnetotérmico. Vamos a intentar acercarnos un poquitillo con cuidado para que no se me desenfoque. Vale, y aquí tenemos nuestro cuadro eléctrico. Esto es un cuadro eléctrico, como hemos dicho, tiene una carcasa por fuera, tiene unas pestañas para abrirlo y cerrarlo. Vamos a ver si está abierto o cerrado. Perdón, porque voy a tirar un poquitito. Bueno, vamos a ver si se quiere abrir. A ver en qué lado lo marca. No. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así para que lo veamos mientras. Porque mientras yo lo abro, me interesa que ustedes lo puedan ver. A veces pasan estas cosas que no quiero abrirse, pero aquí está, vale. Ya sabemos cuál es la posición. Vale. Ahora sí. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver unas cosas. Aquí tenemos el calibre, 16 amperios. No sé si lo ven. Y tenemos debajo un número, 6000 amperios. Ese es el poder de ruptura de la bobina, en el cual es capaz de romper y de aguantar antes de que dañe. Todos los equipos se aguantan. Sus elementos están diseñados para aguantar 6000 amperios. 6000 amperios son muchos. Realmente dudo que lo aguante. Pero bueno, el fabricante lo pone, habrá hecho las pruebas. Aquí tenemos un corte general. Este controla a todos estos circuitos. El diferencial, tenemos un corte general, tenemos un diferencial, tenemos un automático de 16 amperios para fuerza, otro para fuerza, ¿vale? Todos los de 16 amperios los solemos utilizar para fuerza. Y después tenemos un diferencial. El diferencial protege a las personas. Y aquí tenemos dos valores interesantes. 40 amperios, no sé si se ve bien, y 30 miliamperios. Los 40 amperios es la intensidad que las piezas mecánicas son capaces de aguantar sin estropearse. Fíjense que aquí tenemos 40 amperios, pero esto tiene el general, el corte, el que gobierna todo esto, tiene 32 amperios. Si cortamos la corriente aquí, cortamos toda la corriente de los ordenadores. El diferencial aquí salta, hay corriente. Si cortamos el general, evidentemente ya no salta. Vale, ya tenemos corriente otra vez. El diferencial protege a las personas, los magnetotérmicos protegen a los circuitos. 40 amperios es la intensidad que es capaz de aguantar este elemento sin estropear sus piezas mecánicas. Y lo importante es que el diferencial nunca puede ir solo. Tiene que tener unos guardaespaldas por delante y otros al lado, por detrás. Si tenemos una corriente y viene un circuito a la inversa, ¿qué va a hacer esto? Va a saltar. Nunca va a llegar a la intensidad diferencial, salvo que sean los 30 miliamperios, que es lo que produce el salto del diferencial. Lo vamos a ver. Y realmente, si vemos, está limitada la intensidad que llega aquí. Aquí llegan 40 amperios, supuestamente. Y digo supuesto porque nunca van a llegar. Porque lo máximo que podrían llegar en este caso son 32 amperios. La suma de todas las intensidades de los magnetotérmicos, estos son los magnetotérmicos, este es el interruptor diferencial y este es el corte general. La suma de las intensidades nunca debe superar los 40 amperios. Aquí tenemos 32 amperios. No la supera.
evidentemente. Tendríamos holguras y esto quiere decir que las piezas mecánicas de este diferencial sufrirán mucho menos. Una bobina que aguanta 30 miliamperios, estamos hablando de sus múltiplos de amperios por debajo del 1, pues son muy pocos amperios, lo suficiente para que esto salte y nuestro cuerpo no detecte que está pasando una corriente eléctrica por nuestro organismo. Y este botón de test tiene una T, debemos pulsarlo una vez al mes por lo menos o cada cierto tiempo para que no desarrolle una cosa que se llama efecto memoria. Entonces, pues bueno, aquí están las protecciones: interruptor de corte general, diferencial, magnetotérmico, protege a las personas, corta toda la instalación y protege lo que es en los circuitos a los que va alimentado. En este caso, ordenadores, filas de ordenadores. Tenemos 4 magnetotérmicos y tenemos, pues bueno, se ve que están repartidos. Debería estar uno sí, uno no, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. De forma de que las instalaciones tienen que estar tan bien diseñadas que si falla uno, pues el de al lado podamos utilizarlo para sacar corriente. Si tenemos este en la fila 1, aquí, este vamos a llamarlo fila 2, este deberíamos tenerlo en la fila 2. Porque si este me falla y se estropea, quiere decir que podré tomar corriente desde al lado. Esto es una forma pues interesante de poder tomar en el diseño de las instalaciones, hacerlas de tal forma que nos produzcan los menos fallos posibles. Eso es muy muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, volvamos a que veamos, acuérdense esto: positivo, negativo, cero. Y fíjense que tenemos las 3 fases representadas, pero no aparece en ningún lado el conductor neutro. ¿Cuál sería el conductor neutro? El 0. ¿Y por qué, si es 0, tenemos 230 voltios, 127 voltios, 400 voltios, etcétera, etcétera, etcétera? Vamos a ver. Vamos a ponerlo por este lado para que lo podáis ver bien y para que podamos dibujarlo. Cuando tenemos cualquier componente eléctrico, vamos a volver al circuito más simple de todos. Y el circuito más simple de todos que hemos representado, bueno, vamos a representarlo aquí, en el rotafolio. Vamos a presentarlo, a dibujarlo aquí en el rotafolio. Aquí. ¿Lo vemos bien? Sí. Yo tengo, por ejemplo, un circuito eléctrico. Vamos a poner fusible, L1, ¿vale? Y aquí, a continuación, bueno, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto. Tenemos el conductor neutro. Y vamos a poner que tenemos un conjunto de bombillas en paralelo. Una y 2 bombillas en paralelo. Vamos a poner que por este lado les llega el conductor neutro, el cable entra, sale a la otra lámpara y lo conectamos al circuito. Aquí. Y por el otro lado, pues tenemos la fase. ¿Qué es lo que está pasando ahí para que cuando cerremos el interruptor esto se encienda? Tiene que generarse una resistencia. Las resistencias son una oposición de cualquier elemento al paso de la corriente de una forma simple y de una forma natural. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando generamos una resistencia, realmente estamos evitando un cortocircuito, pero no quiere decir que por un lado entremos con 127, la mitad, como me dijeron una vez, y salgamos con la otra mitad y ambos conductores suman 127, 230, 400. No tiene nada que ver con eso. Lo que se produce es una descompensación y una facilidad. Si yo cojo este conductor, llevo a un receptor, a una lámpara, vamos a poner la flecha, y a continuación pongo una salida que puede ser por el mismo cable, evidentemente no va a tener el rendimiento adecuado, no nos va a dar la energía que esperamos, en este caso una lámpara, acuérdense del símbolo de lámpara, pero sí va a atravesar todo esta bombilla, vamos a dibujarla aquí, y aquí tenemos un abollamiento muy chiquitito con cientos de vueltas de wolframio. Ya no se utilizan. Bueno, ustedes en África todavía hay algunos países en los que se utilizan. Pero, bueno, vamos a ver si no se borra. Vale, no pasa nada, no se borra. Tenemos nuestra bombilla. Vamos a ponerla aquí. Aquí está. Y esto realmente, al ser atravesado por esta corriente, va a encontrar una resistencia, va a encontrar una posición. Entonces, ¿qué pasa con esa posición? Vale, vamos a quitar esto de aquí. Vale, perdón porque pasó. Ahí, ya está. Vale, vamos a encontrar una posición desde que la corriente llega aquí hasta que sale por el otro lado. En esa posición, esa resistencia, ese voltaje y esa intensidad van a convertir en una energía lumínica este cuerpo. O sea, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma en otras formas de energía o en otros procesos. Entonces realmente lo único que tenemos que ofrecer es, cuando la corriente llega por aquí, tenemos que ofrecerle un camino que sea mucho más atractivo para que lo atraviese. Y es en esa descompensación cuando realmente la energía se transforma en otra cosa. Tenemos que crear una descompensación. Entonces, los conductores, si tenemos 127, 230 voltios, realmente no quiere decir que entre un conductor de fase R y un conductor de neutro sumen 127 o 230 voltios. Simplemente quiere decir que entre ambos conductores, al conectarse a un elemento o receptor, va a producirse un desequilibrio físico. Un desequilibrio por los componentes que tiene, tungsteno, wolframio, lo que sea. Al ser atravesado por una corriente va a tener un comportamiento. Al tener un número de vueltas va a generar una resistencia muy grande y va a producir un cortocircuito. Este cortocircuito realmente se transforma en luz. ¿Qué pasa si quitamos la bombilla? Y tenemos por aquí el conductor de fase, L1, aunque lo he dibujado con el mismo color, y por este lado tenemos el conductor de neutro. ¿Qué hacemos si los juntamos a los dos? Explota, cortocircuito. Entonces, entre dos conductores siempre tiene que haber un cuerpo intermedio que convierta la energía en otro proceso. Y ese proceso es el que le va a dar sentido a que la energía, como decía Albert Einstein, ni se crea ni se destruya, sino se transforme en otras cosas. Acordémonos de la fórmula de Einstein: energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, una pequeña cantidad de energía basta para producir, en algunos casos, una energía realmente brutal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre vamos a tener pérdidas en calor, pérdidas en resistencia y pérdidas en muchísimas cosas. Al final todos son pérdidas, pero la diferencia es la eficiencia energética entre unos y otros. ¿Qué capacidad de eficiencia tienen unos elementos junto a otros para ser mucho más útiles? Hay
está el tema, buscar la eficiencia. Y la eficiencia también se consigue, como les dije, diseñando instalaciones de forma adecuada. Vamos a diseñar aquel cuadro eléctrico y vamos a diseñarlo en la pizarra. Vamos a borrar todo lo que tenemos. Le voy a sacar una foto primero que nada, porque estas cosas hay que guardarlas. Y además yo soy un profe que le gusta pues tener todo muy controlado, por si alguna vez hay alguna duda. Y ustedes pues me dicen, mira, me falta esto, o alguno de los profes, Zuli, los compañeros que sea, cualquier compañero quiere preguntarme y me dice, mira, que no entiendo esto. No hay ningún problema. Volveré, tendremos la diapo y podremos pues verla. Vamos a sacar una foto. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Tengo que ponerme en otra posición. Aquí. Ya lo tengo. Vale. Pues ahora vamos a dibujar nuestro cuadro eléctrico, el que tenemos allí en el fondo. Y vamos a dibujarlo en esquema unifilar. ¿Cómo se dibuja un cuadro eléctrico? Vamos a verlo. Vamos a borrar la pizarra. Y vamos a coger el roto negro. Tenemos el azul, ¿vale? Y el negro que lo tenemos por algún lado. Bueno, no pasa nada. Vamos a dibujar nuestro esquema. Si se fijan bien, tenemos... Bueno, creo que lo tengo por aquí. A ver... No, bueno, no pasa nada. Vamos a ponerlo aquí para que veáis y vean cómo se dibuja nuestro cuadro. Vale, ahí tenemos el primero de todo, un corte general, ¿no? Vamos a dibujar este corte general. Viene la corriente y tenemos un corte general de 32 amperios. A su vez, tenemos un diferencial de 2 polos por 40 amperios. Lo de los polos está mal dicho, porque realmente no hay polaridad. Atendiendo a que la corriente eléctrica se mueve a través de una frecuencia, estamos cambiando 50 veces por segundo la frecuencia. Eso lo llamamos hercios o ciclos. El calibre de los automáticos o magnetotérmicos es de 16 amperios. Calibre de 16 amperios. Vale. Y a su vez salimos del mismo magnetotérmico, del general, a otro diferencial en el cual tenemos dos magnetotérmicos de 16 amperios. Sé que ahora no estáis viendo nada porque estoy dibujando, pero ahora lo vais a ver.
Vamos a acercarlo para que lo veáis bien. Un corte general de 2×40, los diferenciales que tienen el botón anaranjado y los magnetotérmicos. El corte general, el primero de todo, es de donde salen todas las líneas. Salen dos cables, alimentan al diferencial aguas arriba. Aguas arriba quiere decir por aquí. Y aguas abajo sale y alimenta otra vez aguas arriba los magnetotérmicos. Y aguas abajo sale a los circuitos que alimente. De este sale aguas arriba del diferencial, otra línea. Aguas abajo sale a los magnetotérmicos por la parte de arriba, aguas arriba y aguas abajo, vuelve a salir otra vez. Y tenemos fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Fuerzas son los circuitos de enchufe, los que tenemos enchufados. Y vale. Vamos a poner ahora nuestro esquema unifilar para que se vea. Este esquema es el que tenemos en el cuadro. Este esquema de aquí. ¿Lo vemos aquí? Tenemos el corte de 32 amperios, la línea general que viene y el diferencial 1 y el diferencial 2. ¿Qué nos faltó? Pues poner los datos del diferencial 2. ¿Y cuáles son los datos del diferencial 2? Pues muy fácil, los mismos que los del diferencial 1. 2×40 amperios y lo más importante, acuérdense, 30 miliamperios. 30 miliamperios. Aquí tenemos 16 amperios cada uno y como ven salen de aquí. ¿Qué pasa? Aquí tenemos dos conductores, los marcamos así. Dos conductores que salen para este y dos conductores que salen para este. Y aquí pues evidentemente dos conductores, dos conductores, dos conductores y dos conductores. Dos conductores y dos conductores. Dos conductores y dos conductores. Ven, aguas abajo. Salimos aguas arriba, aguas abajo, salimos aguas arriba, aguas abajo, salimos al receptor, que en este caso es una toma de 16 amperios, acuérdense. Y ven, 16 amperios, tiene que estar cubierto todo el circuito por el que estamos alimentando, 16 amperios. Y el cable, que es este, nos aguanta más o menos un cable de 2,5 milímetros, nos aguanta 19 amperios, más o menos, porque está, todo depende de qué es lo que vamos a conectar a este enchufe. Lo que vayamos a conectar a este enchufe puede ser un pequeño motor, con lo cual a lo mejor tendrá una resistencia variable, tendrá pequeños condensadores, tendrá pequeñas cosas, si es un motor casero, evidentemente tendrá una parte ferromagnética para facilitar la inducción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto pues evidentemente no va a ser el mismo comportamiento que si enchufamos una lámpara. Entonces, acuérdense, salta 16 amperios, pero el cable me aguanta 19 amperios. Si hay cualquier avería, cualquier problema, el automático, el magnetotérmico, la protección va a saltar, pero el cable no se me va a dañar. ¿Por qué? Porque me aguanta 19 amperios. Y los cables vamos a ponerlos ahora a continuación por aquí para sabernos un poco las secciones de los cables. Es muy importante saber las secciones que manejamos. Aquí. Las secciones de los cables que nosotros manejamos son las siguientes: 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 y ahí podemos dejarlo. En una vivienda como mucho podríamos llegar a 10 milímetros o a 16 milímetros en caso de que sean las partes de la instalación una parte importante como es la derivación individual. Pero bueno, en la siguiente clase veremos qué es una derivación individual, qué es una línea repartidora, qué es una cometida, qué es una línea general de protección y qué diferencian a unas de otras. Pero en las viviendas realmente utilizamos desde 1,5 hasta 6 milímetros. 4 milímetros es algo que no se suele utilizar salvo equipos determinados que sepamos
qué es lo que van a consumir y qué es lo que van a utilizar, cuál es el resultado que nos van a dar, equipos de frío, etcétera, etcétera. Pero por lo general la gente siempre tiende a poner mayor sección. Si se lo pueden permitir es bueno porque en una autopista, si tenemos 4 carriles, vamos a circular mucho más fácil que si tenemos 2 carriles. Un fenómeno parecido pasa con los electrones en la electricidad y en su circulación. Cuanto mayor es el campo, menor es la resistencia y el paso que le vamos a dar a esos electrones, menor es la resistencia, y a lo largo vamos a ver que en el recibo de la luz esto nos va a repercutir. Es algo que casi nadie nos suele decir y nos suele contar. Poneme aquí para que me vean mejor. Pero es así. Si podemos invertir en cable, realmente vamos a ganar en la factura. Va a ser un beneficio a largo tiempo. Pero en la actualidad no podemos depender tanto de esto. ¿Por qué? Porque los mercados son como son, los precios son los que hay, el material cuesta caro y lo que pasa es lo que pasa. Entonces, pues bueno, hay casos en los que podremos abaratar nuestro presupuesto, que también aprenderemos a hacer un presupuesto y aprenderemos una forma un poco específica de hacerlo para controlar, para no hacer bajas arriesgadas, no hacer bajas temerarias, por decirlo así. Si llega alguien y me dice, te doy 1000 cefas por la instalación, y yo le digo, pues mira, pues yo te la hago en 800 cefas. A lo mejor estoy perdiendo dinero porque no he tenido en cuenta la forma correcta de mirar este presupuesto. A lo mejor estoy ganando si no quiero hacer ese presupuesto. En euros, en dólares, en cualquier tipo de moneda, es igual, porque lo que interesa es lo que se quede en el bolsillo, siempre y cuando no pongamos en riesgo la instalación y no hagamos cosas que no cumplan con las normativas para poner en juego la vida de las personas. Pues nada, termino aquí la clase. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Aquí paramos. A ver.